sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Siempre que leemos la palabra de Dios, siempre se produce en nosotros fe, despierta nuestro espíritu y nos enfoca a muchas verdades que hay, ¿no? en la palabra de Dios. Estoy leyendo los Salmos y si alguien quiere compartir algo en algún momento, tienes que ser lector de la Biblia, porque a través de la palabra de Dios, Dios nos pone cargas, nos incentiva a ver las verdades y luego podemos compartir aquello que el Señor nos ministra y nos da, ¿no? Y bueno, vamos a leer con respecto a la protección de Dios, con respecto a la verdad de que hay un Dios que nos cuida, que nos guarda y que nos guía. Hay un salmo, el Salmo 90, que habla de la eternidad de Dios, de la transitoriedad del hombre, y dice el salmista, que dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Cuando vemos la vida de David, muchos de los salmos que David escribió, y vemos su vida, cómo Dios le llamó, el desarrollo de su vida antes de ser investido rey, lo que vemos es que él fue un hombre probado en todo. Y todos sus salmos tienen que ver con una dependencia de Dios, una confianza en Dios. Solamente en él podía esperar. Tenía muchos enemigos, se vio en muchas dificultades, perseguido. Sobre todo la historia de David cuando Saúl le perseguía es una historia difícil para David, ¿no? Le perseguía a muerte, ¿no? Constantemente. No quería que David sería rey y Saúl iba a ser destronado. Y muchos de los salmos de David lo que habla es eso, ¿no? Habla mucho de que para David Dios es su refugio. El refugio donde puede cobijarse. Todos sabemos bien que es un refugio, sobre todo si vamos por el monte y de repente viene una tormenta. Si no tienes nada donde meterte, pues puedes morir bajo una tormenta, lluvia y frío. Pero el refugio es ese lugar donde uno encuentra en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio del frío, en medio de la soledad. Y ese refugio, dice aquí el salmista, que es Dios, ¿no? También. Y Él es el refugio en el que podemos cobijarnos. Y no solamente dice es el refugio, sino que dice que este Dios eterno ha sido refugio de generación en generación para todos los que la han estado buscando a través de las generaciones. Él siempre ha sido el lugar donde ha podido protegerse y refugiarse cualquiera que sean las inclemencias. Y en ese refugio está Dios ministrándonos, porque entramos en el refugio. Es curioso porque en algunos de los refugios que yo he estado en la montaña hay leña para que arda el fuego. Muchas de las asociaciones de montañeros dejan comida por si alguien está necesitado para que entre y pueda supervivir durante 2 o 3 días. Tienen agua. Entonces cuando tú entras al refugio vas a comer y vas a beber y vas a tener calor y tienes una cama para descansar. Eso es lo que Dios es para nosotros cuando estamos en las inclemencias de la vida. Él es nuestro refugio. Desde el siglo y hasta el siglo, dice, tú has sido Dios.
El otro día hablamos de Noé. El arca para Noé fue su refugio, ¿no? El Salmo 62 también dice, versículo 1, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Solamente en Dios está callada mi alma, dice David, de Él viene mi salvación. Fue librado muchas veces de la muerte y por eso Él puede decir que mi alma está callada en ti. ¿Qué significa que el alma está callada, está descansada, está con paz, está con alivio en medio de las circunstancias? Porque Él dice que de Él viene mi salvación. Si alguien nos va a rescatar de una situación pésima, ese es Dios que nos salva. Y por eso podemos tener acallada nuestra alma. Luego sigue diciendo, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Aquí vuelve a decir que Él es la roca, Él es la salvación, Él es el refugio. Dice, no resbalaré mucho. Sabemos que cuando una persona resbala, patina, se puede dar un buen golpe, ¿no? Y todos estamos expuestos a patinar, a resbalar por alguna otra ocasión. A veces nos tambaleamos, pero no caemos. Aquí dice el salmista que no resbalaré mucho. Es curioso porque está diciendo que aunque parece que me voy a caer, no resbalaré mucho. Me resbalaré, pero no voy a caer, ¿no? No voy a ser presa de una catástrofe, por decirlo así. Y ¿esto qué significa, no? Pues si vemos la vida de David, pues desde luego que podemos decir, podemos ser como él, podemos confiar como él, porque como vemos la historia de la obra milagrosa de protección sobre la vida de David, entonces nosotros podemos decir que en momentos de problemas, de aflicción, u oposición a veces del enemigo, porque también tenemos oposición a veces en muchos aspectos, ¿no? Así que Él será, dice, único refugio. Él es mi roca, es solamente mi roca Él y mi salvación, el único refugio. Así que Dios es el supremo refugio. Por encima de nuestros esfuerzos humanos de protegernos, de cuidarnos, que está bien, de tomar aspectos en la vida que nos ayuden a seguir hacia adelante. Contamos con el apoyo de los demás, etcétera, etcétera. Pero al final el supremo refugio, aquel que está por encima de nuestras propias herramientas que tratamos de usar a nuestro favor, es Dios quien tiene el supremo refugio. Así que todos aquellos que confiamos en Dios, podríamos decir, ¿no?, y lo hemos escuchado, que no permitiremos que ningún problema, no permitiremos que ninguna crisis, no permitiremos que ningún sufrimiento debilite nuestra confianza en Dios. Y vemos la fe de David, ¿no?, que no doblegó su confianza en Dios. Y vemos otros profetas que no doblegaron su confianza en Dios a pesar de que lo tenían bastante difícil. Pero también vemos la respuesta de Dios, que Él era su salvación y su fuerza. Cuando tenemos momentos de ansiedad, a veces amenazas, no solamente nos pueden amenazar los hombres, pero nos puede amenazar una sociedad, nos puede amenazar nuestra situación personal, que no vemos nada, que no entendemos nada, es una amenaza, porque nos gusta ver con nuestros ojos, pero cuando no sentimos nada, no vemos nada, no sabemos qué va a ser de nuestra vida, pues puede ser que sea una amenaza para nuestra fe y podamos decir, Dios, ¿dónde estás?, ¿no? Pero Dios está. Tenemos que encomendarnos a Él mediante la oración ferviente y Dios, que conoce nuestros corazones, pues Dios también nos responderá. Conocemos muy bien ese versículo de Filipenses 4:6, ¿no? Vamos a leerlo, Filipenses.
Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Lo hemos oído, acción de gracias. La acción de gracias está diciendo que tú estás escuchando mis oraciones, que tú conoces mi necesidad, por lo tanto, delante de Dios podemos fijar nuestra vista, ¿no? No en el mundo ni lo que nos puede ayudar el mundo en ciertas ocasiones, sino que incluso a veces Dios nos lleva a los límites para que solamente podamos confiar en Él, porque Él tiene una obra de fe en nuestra vida, ¿no? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que cuando venimos a Dios, el refugio, en el refugio encontramos esa paz en medio de las inclemencias y dificultades de la vida. Y el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor de vez en cuando. Dice, no, regocijaos en el Señor siempre. ¿Qué significa siempre? Pues pon siempre en tus circunstancias. Porque yo te digo que Dios te va a sacar. Lo dice la palabra. Entonces, da gracias a Dios en tus incomprensiones, en tus circunstancias limitadas. Y también luego dice, regocijaos. O sea, no solamente debemos dar gracias, sino que tenemos que regocijarnos, alegrarnos en ese refugio, en esa confianza total en Dios, que es el Dios que nos conoce y que nos comprende, y que podemos estar seguros ahí, en ese lugar, el lugar de paz, el lugar de regocijo, el lugar en el que podemos dar gracias a Dios en todo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros también entendamos, que tenemos que venir a Dios en oración para poder encontrar en Él todo lo que Él tiene para nosotros, ¿no? Seguimos con el Salmo 91. Versículo 1. Dice así que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahvé, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, porque escudo y adarga es su verdad. Aquí vuelvo a decir, el abrigo del Altísimo. El abrigo es la prenda que nos da calor, seguridad y protección frente a las inclemencias. Dios es nuestro abrigo. Es una bonita palabra, ¿no? que habla de confort y de seguridad en Él. Entonces, esta seguridad que tenemos los hijos de Dios, no sé si somos capaces de ver nuestro pasado y ver a Dios, como Dios nos ha llevado siempre, ¿no? Bajo sus alas. Y hemos estado seguros ahí, hemos estado ahí al abrigo, al calor, al confort. Y así es que los que nos entregamos a su voluntad, esta es la cosa, que debemos entregarnos a la voluntad y a la protección del Todopoderoso, ¿no? Tenemos que cada día permanecer en la presencia de Dios, ¿no? Así que contra más cerca estemos del Señor, más cerca de su presencia, y haciendo de la vida cristiana nuestra vida y nuestra morada en Él, tanto más plena será nuestra paz y tanto mayor la liberación en tiempos de peligro. Así que la cercanía de Dios es la que produce también esos resultados que nos alegran, que nos agradan: refugio, abrigo, protección, sustento,
espiritual y sustento en todos los aspectos de nuestra vida. En Mateo 23, 37 es algo que a mí me gusta. Mateo 23, 37 es algo que expresó Jesús. Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Israel no quiso venir bajo las alas del Altísimo. No quiso venir al abrigo del Altísimo. No quiso venir al refugio que les proporcionaba Jesús con su palabra y con su doctrina. Y Él lo quiso. Dios es un Padre, ¿no?, que quiere que la creación se pueda cobijar bajo sus alas. Sabemos que la mayoría no quiere las alas del Altísimo. Pero aquí vemos la ternura de Jesús, ¿no?, hacia aquellos a los cuales había venido a salvar. Habéis visto, ahora claro se ve poco porque las gallinas y los pollos se crían en granjas y los pollitos apenas están pocas veces debajo de sus alas, ¿no? Pero es una representación muy hermosa cuando ves que los pollitos van debajo de las alas de la gallina. Cuando hay peligro se meten ahí rápido. Y de repente igual hay 10 y no se les ve, ¿no? Y salen corriendo, correteando. Jesús, qué perspectiva de ternura nos dejó ahí. La ternura del deseo de protección, de cuidado, de ayuda. Y si alguien va a coger algún polluelo, las gallinas dan su vida por los polluelitos. No les importa. Por eso Jesús dio su vida por nosotros. Así nosotros nos podemos cobijar bajo la sombra de sus alas, bajo el abrigo del Altísimo. En Juan capítulo 15, versículo 9, dice: como el Padre me ha amado, fijaros lo que dice el Señor, así también yo os he amado. Así también yo os he amado. Esta es la calidad del amor de Dios hacia nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo. Pero sigue diciendo: permaneced en mi amor. Así que la permanencia en el amor de Dios también es algo que tiene que ver con una iniciativa nuestra. No es algo que de repente surge de inmediato, sino que nosotros tenemos que querer permanecer en su amor. Queremos permanecer bajo las alas y bajo el abrigo del Altísimo. ¿Y cómo permanecer? El Señor dice: si guardáis mis mandamientos, entonces permaneceréis en mi amor. Guardar los mandamientos del Señor nos da la garantía de que estamos bajo la cobertura de Dios. Cuando no guardamos los mandamientos no tenemos cobertura. La cobertura está cuando yo sigo los mandamientos del Señor. Por eso Jesús pone como ejemplo: si como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, dice Jesús, yo los he guardado y permanezco en su amor, así nosotros permaneceremos en su amor si guardamos los mandamientos. Hoy en día todos conocemos todos los contratos que hay de telefonía, gas, luz, la permanencia. Si haces este contrato tienes una permanencia de 1 año. Y si no, pues te puedes borrar de la permanencia. Bueno, hay
Hay hermanos que están cambiando siempre de móvil, ¿no? Si parece que alguien le ofrece algo más barato, ¿no? O de gas, o de luz, para encontrar algo valioso, ¿no? Algo gratificante. Ahora, cuando permanecer en el amor de Dios nos da una garantía. Es una garantía que nadie la puede superar. Ahora, el escaparate de la vida puede ofrecer aparentemente muchas cosas atractivas, pero nunca va a superar la atracción del amor de Dios y de su cuidado constante. No lo vamos a encontrar, ¿no? Así que el producto de nuestro amor y permanencia en Él es que tenemos que obedecer sus mandamientos. Bueno, el Señor también ya aquí en 15:4 dice también de Juan, permaneced en mí, y entonces dice, y yo en vosotros. Y todos conocemos, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece, otra vez la palabra, en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que si permanecemos en el Señor a través de la obediencia, tenemos la garantía de sus cuidados, de su protección. Y Él dice que yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Otra vez, el que permanece en mí y yo en Él, es algo que nosotros deseamos, permanecer en Jesús, que Jesús esté con nosotros. Entonces este lleva mucho fruto. Y dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿A dónde vamos a ir? Si es que separados de Jesús, de su vida, de su protección, de su ternura, de su amor, no podemos ir a ningún sitio, no podemos hacer nada. El hombre se seca, como ese pámpano se seca y es echado luego al fuego. Pero sin embargo, si estamos adheridos a la vid, llevamos fruto. Eso habla de vida, de abundancia, de olor, de fragancias, de colores que tanto nos gustan. Pues así no nos vamos a marchitar, no nos vamos a pudrir de nuestras amarguras, sino que vamos a poder tener ese abrigo y esa protección. Aquí dice, sí, viniendo a Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que tenemos un Dios que es altísimo, que ofrece una seguridad, sobre todas las seguridades nuestras personales. Hay una seguridad que es la seguridad del que está más alto. Y algo para que lo entendamos, cuando uno compra un coche hace un seguro, compra una casa hace un seguro. A todos nos gusta estar asegurados, por si pasa algo, ¿no? ¿Y qué más? Pues si vas a hacer un viaje, te haces un seguro de viaje. A todos nos gusta estar bien protegidos, bien seguros. Pero el abrigo del Altísimo. Ahí, aleluya, ahí está el abrigo del Altísimo, es el seguro a todo riesgo, sin pérdidas. Y es ahí el lugar donde nosotros tenemos que asegurar nuestros corazones en Dios. Ahí sí que vamos a estar seguros. Y la sombra del Omnipotente, Dios es un Dios que está muy alto, ¿no? Cualquier amenaza, cualquier dificultad, cualquier circunstancia, Dios está por encima. O sea, no es que está aquí queriendo controlar mi vida, no, está por encima. Él es el Altísimo. Está por encima, tenemos seguridad. Así que tenemos que estar seguros frente a cualquier amenaza. Algo que, por ejemplo, en el sistema nuestro, aquí en el País Vasco, también la seguridad social funciona muy bien. Y si tú tienes un problema, vas al médico, no pagas nada. Te hacen una operación y no pagas nada. Tienes un seguro que has estado cotizando. Y sabes que si algo te pasa,
estás bien asegurado, que te van a atender en un hospital. Así que nosotros debemos de estar aún más seguros en Dios, porque solamente ha habido uno que nos ha asegurado que aunque estemos muertos, viviremos. Ese es el único que nos ha asegurado. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, vida. Pero también nos habla de su muerte, que ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón y sepulcro tu victoria? Jesús venció a la muerte y nosotros resucitaremos con él. ¿Quién puede asegurar la muerte? No hay nadie que pueda asegurar que tú vas a pasar de muerte a vida. Solamente Jesús tiene esa certeza, puedes tener en tu corazón de que es así. Yo, sin burlarme, no demasiado con los que hacen seguros de vida. Bueno, pero joder, seguros de vida, pues no cuaja esa palabra, porque yo cuando me muera no voy a venir a la vida. ¿Qué me importa a mí pagar un buen seguro de vida si no voy a resucitar? Pero te ofrecen un seguro de vida, ¿no? ¿Quién es nuestro seguro de vida? Jesús, ¿no? Aleluya. Él es el que está por encima. Él es el Altísimo. Y luego dice aquí que Él es el Omnipotente. Así que Él puede destruir cualquier enemigo nuestro. Él es el Omnipotente, el Todopoderoso. No hay poder en esta tierra que supere al poder de Dios. Él es el Omnipotente. Es uno de los atributos de Dios. Él todo lo puede, hace lo que quiere. Vamos a decirlo. Entonces, muy grandes pueden ser nuestros enemigos o dificultades, pero Él es el Omnipotente. Pueden venir grandes ejércitos en contra nuestra, pero Él es el Omnipotente, el que está con nosotros. No temeré, dice muchos de los salmistas, cuando vea a mis enemigos, porque tú eres el Omnipotente, el que me puede salvar y proteger. Entonces, Dios quiere que tengamos trato íntimo con Él. Esta es otra de las cosas, que la religión no produce trato íntimo con Dios. Produce letras y conocimiento. Pero aquí vemos que el Señor lo que nos ofrece es cobijo, cercanía, seguridad y armonía con nosotros. Él es nuestro Dios. Y el versículo 3 dice que nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Aquí hay mucho que decir, porque el lazo del cazador tú no sabes dónde está. Tú vas por el monte y puede ser que haya un lazo que tú pisas y eres el cazador cazado. Hay muchas trampas en nuestro mundo, pero Él dice que nos librará de esas trampas. Aleluya. Habrá seguridad. El lazo del cazador está ahí. ¿Quién es el cazador? Pues el enemigo, el diablo, que anda alrededor rugiente, buscando a quien devorar. Y esa peste destructora. A veces la peste destructora no se ve en el aire, porque no se ven los virus, no se ven todo tipo de bacterias. Pero sin embargo, Dios nos librará de todo aquel peligro que pueda hacer causa, que nos pueda hacer daño. El versículo 4 hemos leído que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dice, escudo y adarga es su verdad. O sea que su verdad es un escudo y es una adarga. Y es curioso que esta adarga y escudo son dos escudos, pero la adarga tiene, me ha llamado la atención porque la adarga tiene su diseño, es un diseño como un corazón. Y el corazón habla de amor, ¿no? Así que la verdad de Dios es una verdad de amor, que nos protege y que nos guarda. Me acordaba de nuestro hermano Víctor, que fue allí está allí en la selva, que os acordáis que él dijo que se quedó en la selva toda una noche y no pudo salir, se perdió. ¿Os acordáis lo que nos comentó, no? Que estaba allí, que los animales se ponen en tono cazador, ¿no? Y él estaba allí y se sentó ahí al lado de un río
y no le pasó nada, salió ileso, ¿no? Con cantidad de animales que hay por allí, ¿no? Y aquí el versículo 5 me acordaba él que dice, no temerás el terror nocturno. Oh, Dios, no temerás el terror nocturno. Porque la noche no nos gusta, y menos si no vemos nada, y menos si vemos, sabemos que estamos rodeados de animales. En cualquier momento. Y dice aquí, dice David, que no temerás el terror nocturno. ¿Cuántas noches David estuvo solo en mitad de la nada? Y lo pudo decir, no voy a temer el terror nocturno, porque sabemos él sabía quién era su Dios para protegerle de ese terror nocturno. Pero esto representa también que, como dice el salmista también, que cuando ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y el salmista está diciendo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así que el terror nocturno puede ser similar a muchos aspectos que vivimos, que desconocemos, que no nos gusta estar, vivir, experimentar. Pero ¿cuántas veces hemos experimentado este terror nocturno en nuestra vida? Que parece que ya vamos a terminar. Pero todavía seguimos aquí, aleluya, gloria a Dios. No ha podido, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No estamos expuestos a la casualidad. En aquellos momentos los ejércitos tiraban flechas, igual 300 arqueros tiraban flechas allí donde estaban sus enemigos, y algunas de ellas caerían sobre las personas y algunos serían heridos y otros morirían. Pero nosotros no estamos expuestos a la casualidad. Así que no podemos temer las saetas que vuelan de día, que pueden ser un peligro para otros, pero para nosotros no. No hay casualidad en nosotros. Ni un solo pelo de nuestra cabeza caerá sin su permiso. A veces pensamos que Dios no controla todo, pero sí que Dios controla todo, absolutamente todo de nuestra vida. No debemos de temer lo que pueda ocurrir, porque esas saetas no caerán si Dios no lo permite. Versículo 6, pestilencia que anda en oscuridad y mortandad en medio del día destruye. Y aquí vemos esto que muchas veces nos ha alentado. Dice que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto es un auténtico milagro. Cuando estemos en el cielo, que no hemos terminado la carrera, a ver si la terminamos, ¿no? Amén. Pues allí veremos de cuántas cosas Dios nos ha librado que habrían sido motivos de muerte, destrucción, pero que Él nos libró en su momento. Así que 1000 a un lado, 10.000 al otro, pero a nosotros no llegará. Así que en los tiempos difíciles y desagradables tenemos que seguir buscando en el Señor nuestro refugio. Romanos 8:28. Permitirme que voy a seguir un poquitín más, porque dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que cuando tenemos que soportar algún sufrimiento, alguna carga, alguna oscuridad, alguna aflicción, Dios tornará esa prueba para que Él sea glorificado y nosotros purificados. Así que estas promesas están limitadas para los que amamos al Señor. Estas promesas no son para los incrédulos, no son para los que se separan de Cristo. Estas promesas el beneficio de estas promesas está limitada, ¿no?, a aquellos que le amamos. Y bueno, cuando muchas veces leemos esto, que todas las cosas, algunos
La carne es muy sabia y algunos pueden decir, bueno, que incluso si pecamos y hacemos cosas con negligencia, aún Dios también eso lo usará para bien. Pero eso no es verdad, porque nadie puede disculpar el pecado sosteniendo que Dios sacará beneficio de él. Todas las cosas ayudan para bien, pero no todas. El pecado nunca trae beneficio para bien, y Dios lo usa para que nosotros disculpemos nuestro pecado, para decirle a Dios gracias, que bueno, he pecado, igual sigo pecando y todo lo usarás tú para bien. No, eso no es así, es una distorsión de lo que aquí realmente el Señor nos quiere decir. Entonces la protección y los cuidados de Dios están siempre constantes y perseverantes, ¿no? Aquí 8:35 también dice que ¿quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? A ver, ¿quién te puede separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Hay algo que nos pueda separar? ¿Sí o no? No. No hay nada que nos pueda separar. Versículo 37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Nadie. Entonces nos damos cuenta de la tremenda seguridad del amor de Dios, porque dice aquí que nadie nos puede separar, no de tu amor, del amor de Dios. Él es el omnipotente, el altísimo, el poderoso, el que está vinculado con tu seguridad y tu vida. Es su amor sobre ti, sobre mí, la que nos protege. Y esa es la tremenda seguridad que tenemos en Dios, ¿no? Versículo 10 dice que no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca a ti, que te guarden en todos sus caminos. Hebreos habla, ¿no?, de la realidad de los ángeles, que son ministradores a favor nuestra. No sé si habéis tenido alguna experiencia con un ángel, pero bueno, yo lo digo porque estuve como muy cerca de entender que los ángeles nos estaban protegiendo y guardando. Así que los ángeles nos guardan en todos los caminos. También el Espíritu Santo es el que es nuestro guía, ayudador, consolador, todo eso, ¿no? Pero hay ángeles que están al servicio de Dios. Y cuando un ángel viene a tu favor, no hay nada que pueda impedir que se haga la voluntad de Dios. Dice el 13, sobre el león y el áspid pisarás y hollarás al cachorro del león y al dragón. Me estaba acordando que este versículo, cuando Jesús fue tentado por el diablo en el pináculo del templo, dice que el diablo le dijo, bueno, tírate y vas a ser glorificado, vas a ser ensaltado, vas a ver tu gloria. Y aquí dice en Lucas 10:19, bueno, le dice el Señor que a tu Dios, a Él solo adorarás y a Él solo servirás, ¿no? Y entre otras cosas, que iba a seguir, ¿no?, con su trayectoria de vida, que nadie se lo iba a impedir. A ver, Lucas 10:19. Cuando regresaron los 70 de predicar el Evangelio, y devolvieron los 10:17, con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones,
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Fijaros la autoridad que también la Iglesia tiene y el creyente tiene con la fe puesta en Dios. Entonces aquí cuando está diciendo que al cachorro del león y al dragón y al áspid dice que tú pisarás, significa que la autoridad que Dios nos ha dado nos embiste de la posibilidad de vencer a enemigos superiores a nosotros en fuerza, pero que en el nombre del Señor nosotros podemos vencer. David peleó mucho con osos y con leones y los venció. Y eso habla también de esa tenacidad que debe haber en nosotros para hacer frente a todo enemigo y toda potestad del diablo. Pero también os acordáis esa hermosa historia cuando... En Hechos capítulo 28, cuando Pablo, de hecho cuando vemos la vida de Pablo, vemos sus aflicciones, él cuenta de sus penurias, de sus situaciones pésimas, que incluso estuvo muerto y los discípulos oraron y él se levantó. Fue apedreado y Dios lo levantó. Y otras historias espectaculares. Pero cuando vemos que él sufrió tanto y padeció tanto y sacó fuerzas de debilidad. Cuando no tenía fuerzas las sacó. Nosotros cuando no tenemos fuerzas, sabes que en el nombre del Señor podemos sacar fuerzas de nuestra debilidad. Porque a veces nos sentimos débiles y nos quedamos ahí. ¡Ay, qué débil soy, pobre de mí! Y yo creo que no nos tenemos que compadecer de nosotros mismos. No podemos compadecernos de nosotros, porque hay un Dios que es grande. No nos podemos compadecer. Pobre de mí, ¿quién soy yo? Nadie me ama. Eso es mentira. Tenemos que levantarnos y confiar en el Señor. Cuando Pablo sufrió 2 naufragios y de todos les libró el Señor, ¿no? Y en este que cayó en la isla de Patmos, de Malta, dice Hechos 28, dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Patmos, hay que fueron a Patmos a nado con troncos, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Fijaros lo que padecía, lluvia, frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora huyendo del calor, se prendió en la mano de Pablo. Y esa víbora, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no le deja vivir, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que se hinchase y cayese muerto. De repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. La víbora no le hizo daño. Sobre el áspid pisarás y sobre el león sobrevivirás y el dragón lo podrás vencer. Así es nuestro Dios, el Dios que nos sostiene, que nos defiende. Y en Él tenemos que confiar, ¿no? Hace muchos años, algunas iglesias presuntuosamente soltaban víboras en el culto para demostrar que como pueblo de Dios, pues las víboras les protegerían, ¿no? Eso es presunción. Nosotros no vamos a buscar el peligro para demostrar que no. Cuando el peligro viene sobre nosotros andando y viviendo una vida normal, es el peligro el que podemos vencer, no de otra forma. La presunción sin Dios es igual a muerte, ¿no? Y muchas personas se piensan que tienen tanta fe que pueden tentar a Dios, y no es así. Bueno, hermanos, tenemos un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es la roca, Él es nuestro refugio, nuestra confianza.
Amén. Déjanos ver tu poder.